Ahora sí, ahora estamos grabando. La morfología de lo que dejaste en Moodle, profe. Sí, sí, dejé en Moodle varios, ¿cómo se Lo que llama? quiero preguntar es si lo que vas a dar ahora es lo que dejaste en Moodle. Es parte de eso y parte una cosita que no terminé de hacer, me faltaba muy poquito, pero que las voy a subir inmediatamente, así que no se preocupen. Dale. Ya, con eso van a tener un pantallazo general de la gramática. Este, mm, Ahora que Rosario pregunta si entregarían el parcial el sábado. Este, bueno, sí, de hecho el sábado se cuenta como día hábil en ese sentido, ¿no? Así que no es feriado en ese sentido. Así que se puede entregar, no hay problema. Este, Así que bueno, bien, vamos a, vamos a empezar a trabajar entonces con el repaso de hoy. Em, a ver. Vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Perdón que estoy por ahí un poco... A ver, ahí está. Bueno, esto obviamente lo van a tener minutos después de la clase, así que no se preocupen. Ahí se supone que estoy compartiendo. Bien. Bueno, vamos entonces a hacer un repaso general de la morfología de los sustantivos. ¿Sí? Yo puse acá, bueno, se declinan en singular, plural y dual. Obviamente el dual no lo vemos todavía y no creo que lo veamos a lo largo de la cursada, aunque sí va a haber un ejemplo del dual la semana que viene, vamos a ver un ejemplo de dual, porque aparece en el texto base, pero no lo tomo, quiero decir. Se declinan en singular, plural y dual en base a tres modelos de declinación, esto ya lo sabemos, ¿sí? Que hay tres declinaciones, primera declinación, segunda y tercera. ¿Mm? Sabemos también que hay 5 casos: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. ¿Sí? El dativo fue el último que vimos, y ahora lo que yo les fui haciendo son cuadritos. ¿Sí? Esto, por ejemplo, que ven acá en la pantalla, hasta acá es toda la primera declinación. Nosotros lo primero que vimos fue el sustantivo dique, ¿sí? Eh, que bueno, ya esto lo vimos bastante, así que no creo que valga la pena insistir sobre eso. También vimos... esto Profe, sí, ahí preguntan si puede ampliar un poquito la pantalla porque se ve muy chiquito. No ven ah, algunos ok, compañeros. sí. Claro, como no veo el chat por ahí, a ver. Bueno, ahí se ve. Perfecto. Bueno, entonces, dijimos que esto ya lo sabemos, ¿sí? Los sustantivos se declinan en singular y en plural, y en dual también, pero el dual no lo vemos en la cursada, no lo tomamos, ¿sí? Este, en base sigue tres modelos de declinación, que son primera, segunda y tercera. Hay 5 casos: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. El dativo fue el último que vimos. Y tenemos de la primera declinación tenemos 5 paradigmas, de los cuales vimos vimos 2, otros 2 no los vimos del todo bien, que ahora los vamos a repasar un poco, y vamos a agregar un quinto paradigma, que es el último de la primera declinación que nos faltó ver, que son los masculinos en as. ¿Sí? Entonces, el primer paradigma es los femeninos en eta, ¿sí? Porque bueno, se llama así porque el nominativo singular termina en eta y toda la declinación sigue eta, ¿sí? Recuerden que el dativo singular siempre es con la iota suscripta abajo, ¿sí? Capaz que ahí no se ve muy bien, pero tiene la iota ahí suscripta debajo.
Y después el plural, que es común a toda la primera declinación, es la terminación del nominativo barra vocativo es ay, la del acusativo es as, con alfa larga, ¿sí? La del genitivo plural es on, con circunflejo sobre la omega, y la del dativo plural es ais. Las terminaciones del plural son comunes a toda la primera declinación, ¿sí? El tema, digamos, los paradigmas de la primera declinación varían siempre en el singular, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los femeninos en eta, vemos que todo termina en eta, ¿sí? Solamente que en el acusativo se le agrega ni, en el genitivo se le agrega sigma, y en el dativo la iota suscripta, ¿sí? En el caso de los masculinos en es, lo que tenemos es el nominativo en eta sigma, el vocativo, que puede ser en alfa breve o en eta, ¿sí? Recuerden que todos los que terminaban, los de este paradigma, digamos, si terminaban en tes en el nominativo, ¿sí? Como sofistes, hoplites, presbites, hacen el vocativo singular en alfa, breve. El resto lo hace en eta. Por ejemplo, Euripides, vocativo Euripide, ¿sí? Y otra característica que tiene este paradigma de los masculinos de primera declinación en eta sigma es que el genitivo singular es en U, en el diptongo U, ¿sí? En ese caso ahí se parece, digamos, entre comillas, a la segunda declinación, ¿sí? Pero después en el acusativo y el dativo es igual que los femeninos en eta, ¿sí? Así que ahí tenemos, esto lo hemos visto en la unidad primera, el dique, ¿sí? Y después con el correr del cursado, que esto, digamos, ya después del primer parcial, empezamos a ver los femeninos en alfa pura y en alfa impura, ¿sí? Que yo les decía que era un nombre medio nazi, pero bueno, es así. Los femeninos en alfa pura son los que tienen como penúltima letra una rho, una iota o una épsilon, ¿no? Como rie. O sea, imagínense al guasón, ¿sí? Pensando en la primera declinación alfa pura, ¿sí? Rie. ¿Mm? Yo les digo así, que imagínense al guasón, porque bueno, nada. Pero pueden imaginarse algo que sea más gracioso. Hoy la verdad que no es un día para reír porque vieron que falleció Diego. Así que bueno, la verdad que terrible, pero bueno. Yo casi me puse a llorar, de hecho. O sea, no lloré porque tenía que seguir con esto, porque si no... bueno, entonces tenemos femeninos, ¿sí? En alfa pura, ¿sí? Recuerden, rie, ¿sí? O sea, sustantivos femeninos que terminan en ra, que terminan en ia o que terminan en ea. Caso, por ejemplo, filosofía, ¿sí? Por ejemplo. Y después tienen los femeninos en alfa impura, que es, digamos, cuya penúltima letra puede ser cualquier otra de las del alfabeto. Entonces yo acá les puse los dos paradigmas, son iguales, salvo en los casos que les marqué con celestito, que es el genitivo y el dativo del singular, ¿sí? Mientras que los que tienen alfa pura, los que se declinan por alfa pura, tienen el genitivo y el dativo singular en alfa, ¿sí? Fíjense, oikias, oikia con iota suscripta. En cambio, en los femeninos en alfa impura, tienen el genitivo singular en eta, eta sigma, y el dativo singular en eta con iota suscripta, ¿sí? Por el resto de los casos son exactamente iguales los dos, ¿sí? Y finalmente vamos a ver ahora uno nuevo, que son los masculinos en as, ¿sí? Se parecen mucho, de hecho, a los masculinos en eta sigma, se parecen mucho, con la diferencia
de que en vez de ser en el singular, en vez de llevar eta, como pasaba con presbites, llevan alfa. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Y acá puse un ejemplo que es la palabra erastás, que significa amante. ¿Sí? El que toma el rol activo en la... Bueno, en esta cuestión del cortejo y de la pareja, ¿verdad? Se puede escribir erastás o se puede escribir erastés con eta. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Y el paradigma es, ya les digo, el plural sigue las reglas de toda la primera declinación, es exactamente igual. Mientras que el singular tiene, en vez de tener eta sigma como pasaba con presbites, es alfa sigma. Entonces va a ser erastás, erastá el vocativo, erastán el acusativo singular. El genitivo va a tener la terminación en U, que también aparecía en los masculinos en eta sigma. ¿Mm? Y el dativo singular finalmente va a ser erastá con alfa e iota suscripta. ¿Sí? Entonces con esto ahí completaríamos el panorama de lo que es la primera declinación. ¿Sí? Este nos faltaba, pero bueno, como yo puse en las palabras cuando subí el texto base sobre la segunda unidad sobre Eros, les puse algún vocabulario básico y entre esas palabras apareció la palabra erastás, así que ahí tienen cómo se declina esta palabra. ¿Sí? Fíjense que la raíz erastás obviamente tiene que ver con eros. ¿Sí? Así que bien, ahí ya tenemos toda primera declinación. Vamos a ver qué ocurre con la segunda. La segunda es la más fácil, ¿sí? Es la que también es una de las primeras que vimos. Tienen por un lado los masculinos y femeninos en Omicron sigma, en os, ¿sí? Es decir, la segunda declinación comprende sustantivos que son masculinos en os y sustantivos que son femeninos en os. Yo acá les puse, por ejemplo, el ejemplo de un masculino en os, que es logos. ¿Sí? Y después tienen un numeroso grupo, por cierto, de neutros en on, Omicron ni, ¿sí? Que como ocurre con todos los neutros, tienen nominativo, vocativo y acusativo iguales. ¿Sí? El singular por un lado y el plural por el otro. Los neutros en on lo vieron en las clases prácticas, mientras que los masculinos y femeninos en os, se los di en las clases teóricas. Veo que estoy teniendo muchos mensajes, no sé qué pasa. No. Bueno. Voy a apagarlo porque si no me van a llenar de mensajes. Bien. A ver, entonces, sí, segunda declinación es estos paradigmas que vemos acá, ¿sí? Por un lado los masculinos y femeninos en os y por otro lado los neutros en on. Fácil la segunda declinación. Y la primera, como vemos, tiene esos 5 paradigmas que también es fácil. Ahora vamos a entrar de lleno en lo que es la tercera declinación. Nosotros hemos visto ya algunos vocablos de tercera, pero tenemos que tratar de sistematizarlos un poco. Siempre tengan en cuenta, a la hora de pensar en los vocablos de tercera, tengan siempre a mano el apuntecito que yo les dejé para el primer parcial de gramática 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí, en ese apunte, lo que tienen, ahora les voy a mostrar la pantalla, seguramente esperen que me desplace hasta donde yo les quiero decir. Ahí está. Ahora voy a dejar de compartir pantalla acá y voy a compartir de pantalla el otro archivo. En el apunte de gramática 4,
ustedes lo que tienen es tienen, digamos, el esquema general de las terminaciones de tercera declinación. ¿Sí? Esto es importantísimo que lo tengan en cuenta. Ahí ahora veo falta el dativo, ¿sí? Falta el dativo, pero lo podemos agregar, ¿sí? Ahora se los voy a decir. Ahora, a este esquema de terminaciones comunes de la tercera declinación podemos agregarle ahora la terminación del dativo, que esto ya lo hemos visto, pero lo hemos visto por ahí muy rápido, medio por arriba. Entonces, la terminación común del dativo para tercera declinación va a ser, dativo singular va a ser iota, una iota breve, ¿sí? Mientras que la del dativo plural va a ser sigma iota, es decir, sí. Iota, por supuesto, esa iota breve siempre, ¿sí? Entonces ya con eso, con este esquema que lo voy a copiar, ya que estoy, y lo voy a pasar al archivo, así ya nos queda. Ahora voy a dejar de compartir pantalla acá. Sí, esto lo voy a incorporar al archivo, así ya les queda a ustedes. Y vamos a agregar entonces el dativo. Ahora voy a compartir de nuevo la pantalla. ¿Eso lo agregás, profe, a la de gramática 4? Lo voy a agregar al repaso que les voy a mandar en breve una vez que termine la clase. ¿Sí? Dale, dale. Genial. Así ya les queda todo junto y lo pueden estudiar directamente de ahí. En vez de volver al apunte de gramática, ahora se supone que estoy compartiendo la pantalla, así que les voy a agregar acá la terminación del dativo. El dativo entonces singular va a ser con iota breve y el dativo plural va a ser con sí, es decir, sigma e iota breve. Ahí está. Bueno. Entonces, ya este es el pantallazo que tenemos que tener, ¿sí? Para declinar o para aprender a declinar todos los vocablos de tercera declinación. Vamos a ver algunos paradigmas que son los que vimos hasta ahora, hasta el 18 de noviembre, ¿sí? Vamos a ver todos los paradigmas de tercera que vimos, lo vamos a repasar, así ya tienen todo completito, digamos, todo lo que vimos completo. Entonces, vamos a ver, lo primero, ¿sí? Traten también, si tienen el mapita de la tercera declinación, el cuadro horizontal que subí a Moodle, si pueden, ténganlo a mano también, porque yo no puedo compartir las dos pantallas al mismo tiempo, pero traten de tenerlo a mano, ¿sí? ¿El de la tercera declinación? El de la tercera declinación, sí, el que son 4 páginas en horizontal. Sí. Ese ténganlo a mano porque nos va a ser útil. Nosotros acá está dividido ese cuadro, el cuadro de el mapa que yo les pasé a ustedes, tiene 4 páginas, ¿sí? La primera página es una clasificación de la tercera declinación por nominativos singulares. Es una clasificación que no suele aparecer así en las gramáticas. Lo más parecido que tenemos es tal vez lo que aparece en la gramática de Curtius, que hace una clasificación tal vez un poco más exhaustiva, porque también toma a los adjetivos, pero yo ya me parecía que era demasiado lío hacerlos también las terminaciones de los adjetivos, así que solamente ese cuadro que hice vale solo para los sustantivos. Los adjetivos siguen, por supuesto, algunos de ellos siguen paradigmas de tercera declinación, pero no están incluidos en el cuadro ese que les di.
¿Qué tengo que decir además? Tengo que decir también que ese cuadro de la tercera declinación tiene 4 páginas, ¿sí? La primera página tiene todos lo que son, digamos, todas las palabras, o mejor dicho, todos los paradigmas que son, por ejemplo, en consonante doble, es decir, todos nominativos singulares que terminan en xi o en psi, ¿sí? Y por otro lado, los paradigmas que terminan en vocal, ¿sí? En su mayoría, esos paradigmas, los que terminan en vocal, son sustantivos neutros, en su mayoría, no todos. Mientras que en el caso de los que terminan en consonante doble, es decir, en xi y en psi, son sustantivos que pueden ser tanto masculinos o femeninos, ¿sí? Algunas palabras son masculinas, otras son femeninas. Entonces vamos a ver, nosotros habíamos visto en la clase anterior la palabra nix, ¿sí? Y eso a mí me da pie para darles todo el paradigma de los sustantivos que terminan en xi, ¿sí? Que es lo que estoy ahora mostrando ahora en pantalla, ¿sí? Entonces sería la primera gran sección, digamos, la tercera declinación, entonces comprende, podemos decir, 5 secciones, 5 grandes grupos de paradigmas, que son nominativos singulares en consonante doble, nominativos singulares en vocal, nominativos singulares terminados en ni, nominativos singulares terminados en ro, y nominativos singulares terminados en sigma, que son estos últimos los más numerosos, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es, dentro del primer gran grupo de estos 5 que acabo de mencionar, vamos a ver, digamos, este primer gran grupo tiene 2 posibles nominativos singulares, uno en xi y otro en psi, ¿sí? Vamos a ver solamente el primero de ellos, es decir, nominativos singulares en xi. Los nominativos singulares en xi pueden tener, digamos, comprende una amplia gama de sustantivos, ¿sí? Y cada uno de ellos puede terminar en 4 terminaciones distintas. No es que, no quiero decir con esto, ojo, no quiero decir con esto que un mismo sustantivo puede tener puede hacer los 4 tipos de plural, sino que algunos sustantivos hacen un plural, otros sustantivos hacen otro, otros otro y otros otro, así, ¿sí? No es que vos, por ejemplo, podés decir nix, el plural, bueno, es nictes, pero también tiene plural niques o nigues o niges, no. Nix solamente tiene un plural que es nictes, ¿sí? ¿Se entendió eso? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando yo pongo plural en ges, ques, ges o ctes, siempre depende de la palabra en cuestión. No es que las 4 terminaciones valen para todas las palabras, ¿sí? Sino que algunas palabras toman un plural, otras otro y así, ¿sí? Entonces, yo acá les puse los 4 posibles plurales de las palabras, de este paradigma, ¿sí? Del paradigma podemos llamarlo A1, ¿sí? Masculino, femenino, en sí. ¿Sí? Les puse un ejemplo con cada plural para que entiendan lo que estoy diciendo, ¿sí? El nominativo singular ya sabemos que termina en xi, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo de nix, que es noche, ¿sí? El plural va a ser en ctes, capa tau, ¿sí? Es uno de los plurales que hace este paradigma, ¿sí? En otras palabras, como por ejemplo flox, ¿sí? Flox, que significa llama, puede hacer el plural con gama, entonces el plural va a ser flogues, ¿sí? En otras palabras, en otro tipo de palabras puede hacer con capa, ¿sí? Ques. Entonces, por ejemplo, la palabra filax, que significa guardián,
va a ser el plural fílaques. Y finalmente, otros sustantivos van a hacer el plural en ges, con ji. Así es el caso de onix, oniges, que significa uña. ¿Sí? Y antes de que me pregunten si tiene que ver con el onix del que ustedes conocen. ¿Sí? Entonces, el paradigma, digamos. Entonces, todos estos 4 paradigmas, estas 4, ¿sí? Las terminaciones siguen las terminaciones comunes, que son las que están acá en el cuadrito, ¿sí? Siguen todas las terminaciones comunes, es decir, el nominativo singular es en sí, ¿sí? Esto ya lo sabemos porque estamos viendo justamente ese paradigma. Ahora, el plural va a ser, en el caso de nix, va a ser en ctes. En el caso de flox va a ser flogues. En el caso de filax va a ser filaques. Y en el caso de onix va a ser oniges. Entonces, a partir de ahí, ustedes, ya teniendo los plurales, pueden declinar el resto de la palabra. ¿Sí? Añadiendo, digamos, al plural le sacan la terminación del plural, que sería la terminación es, y le agregan las terminaciones que aparecen acá en el cuadro. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, en el caso de nix, ya sabemos que el plural es nictes, a partir de ahí puedo declinar el resto de los casos. Va a ser acusativo nicta, ¿sí? Acusativo singular nicta con alfa breve, genitivo singular nictos, dativo singular nicti, ¿sí? Acusativo plural nictas, genitivo plural nictón, y lo que yo les marqué con celeste es el caso dativo plural porque es el más, digamos, en ese sentido, es el caso conflictivo. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta, profe, ¿De de qué? cuál es la terminación del plural que tenemos que poner de acuerdo a la palabra? O sea, ¿por qué flos no es floctes? Es flo. Eh, Bien, es una buena pregunta. Eso depende eso no hay, digamos, no hay una regla específica. Siempre depende de cada sustantivo en cuestión. Vos para darte cuenta, digamos, si te llega a aparecer en algún texto, lo que tenés que hacer es fijarte en el diccionario, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Lo que hace el diccionario es mostrarte el genitivo del singular, ¿sí? Que el genitivo del singular es lo mismo, digamos que es, en ese sentido es lo mismo que el nominativo plural, solamente que tiene una omicron en vez de una epsilon, ¿sí? Entonces, si vos querés buscar, por ejemplo, cómo se declina la palabra flox, la buscas en el diccionario, ¿sí? A ver, yo tengo en la página, a ver, acá está. Sí, en la página 627 aparece flox, flogos. Ahí, y además te dice el género que es femenino. Entonces ahí ya sabes cómo declinarla. ¿Sí? Ya sabes que va a ser acusativo singular floga, genitivo flogos, dativo flogui, nominativo plural flogues, acusativo plural flogas, genitivo flogón, ¿sí? Solamente así, o sea, a partir del diccionario. Entonces, cuando ustedes tienen una palabra que termine de esta manera, si a ustedes en un texto les puede aparecer, por ejemplo, flogas o una palabra que termina en gas, tengan cuidado, ¿sí? Porque puede ser una palabra de tercera, ¿sí? Y ya saben que el nominativo tiene que ser en xi, ¿sí? Lo mismo si les toca, por ejemplo, no sé, una palabra como filacon. Si tienen que saber que la palabra la palabra que van a tener que buscar en el diccionario es filax. En el diccionario siempre les ponen no el nominativo plural, sino el genitivo del singular. Pero en ese sentido es lo mismo. Yo ¿por qué les elegí dar el nominativo plural? Porque a mí me parece que es más intuitivo para un hablante de español aprender el plural. Decir, por ejemplo, león, leones. Entonces ahí ya sabemos que la declinación del griego antiguo funciona, la tercera por lo menos funciona de esa manera, ¿sí?
con esos plurales en es. Nos resulta más intuitivo, a mí por lo menos me parece que resulta más intuitivo. Ahora, el diccionario, como siempre enuncia los sustantivos por nominativo singular y genitivo del singular, va a poner, lógicamente, el genitivo en vez del nominativo plural. ¿Sí? Y bueno, lo hace también por una razón. Lo hace por la razón de que hay palabras que no tienen plural. Entonces, si no tienen plural, ¿cómo sé qué declinación sigue? Bueno, ahí es cuando yo tengo que recurrir al genitivo del singular. ¿Sí? Bien, entonces ahora lo que les quería mostrar es el caso dativo plural, ¿sí? Que es, digamos, para hacerlo en este paradigma de la declinación en xi, es fácil hacerlo. O sea, simplemente al nominativo singular le agregan la iota, ¿sí? Y eventualmente puede aparecer con una ni eufónica, por eso está entre paréntesis, porque es opcional. Entonces ahí ya saben cómo armar el dativo plural, ¿sí? Al nominativo singular le agregan la iota, y listo. Y ahí tienen el dativo plural, ¿sí? Profe, Sí. quería hacerle una pregunta. La otra vez estaba viendo los apuntes y por estas declinaciones que se rigen los adjetivos de segunda clase. Sí, exacto. Lo que pasa es que todavía no hemos visto adjetivos de segunda clase, salvo el pronombre interrogativo barra indefinido, que es tis, ti. Ese, por Claro, porque ejemplo, sí, yo había visto que tenía escrito eso y después dije, pará, ¿de dónde saqué eso? ¿Y por qué no tengo el resto de la declinación? Así que estaba perdida, por eso quería preguntar. sí, claro, todavía es, digamos, el tis, ti es el único caso que vimos de adjetivo o pronombre de segunda clase. Ya la clase que viene vamos a ver algunos más, porque aparecen. Este, mm, pero hoy me voy a centrar más, cuando sigamos avanzando, me voy a centrar sobre todo en los adjetivos de primera clase, que son los más facilongos en ese sentido, y los de tercera, que son los últimos que vimos, y por ahí, ahí es tal vez donde nos hemos perdido un poco más. ¿Sí? Así que bueno. Entonces, el dativo plural, sí, no tiene más, en este paradigma, por lo menos, en los masculinos barra femeninos en sí, no tiene más complicación que agregar al nominativo singular una iota, breve, por supuesto. ¿Sí? Con respecto del acento, bueno, eso lo vamos a ver después. Fíjense que todas las palabras que son en el nominativo son monosílabas, ¿sí? Por ejemplo, flox, nix. Fíjense que el dativo y el genitivo acentúan siempre en la última sílaba, ¿sí? En cambio, por ejemplo, en una palabra bisílaba o polisílaba, como puede ser fílax, ¿sí? El acento en esos casos, genitivo y dativo, se mantiene en la medida de lo posible, por supuesto, en el lugar del nominativo. ¿Sí? Esto que acabo de decir es una regla de acentuación de la tercera declinación que se llama la regla de los monosílabos, precisamente. Cuando yo tengo el nominativo singular monosílabo, los casos genitivo y dativo se van a acentuar en la última sílaba. Esto yo después se los agrego al apunte también. El genitivo plural va a ser siempre perispómeno, ¿sí? Mientras que genitivo del singular y dativo, tanto singular como plural, van a ser siempre oxítonos. Eso es lo que pasa con los monosílabos. Por supuesto, esto que acabo de decir no rige para las palabras cuyo nominativo singular es de más de una sílaba. ¿Sí? Así, por ejemplo, fílax, fíjense que hace fílacos, no hace fílacos, hace fílacos. ¿Sí? Filacon, ¿sí? En el plural, ¿por qué? Porque no se puede quedar en el mismo lugar que el nominativo, porque esta última vocal, omega, es larga. Se tiene que trasladar sí o sí el acento. ¿Sí? Entonces, en la medida de lo posible, las palabras, los nominativos bisílabos de tercera declinación, van a dejar el acento ahí, en la medida de lo posible. En el caso de los monosílabos,
genitivo y dativo, tanto singular como plural, van a acentuar en la última sílaba. ¿Mm? Bien. Entonces ahí tenemos los 4 paradigmas de este primer grupo, que son los masculinos femeninos en xi. ¿Mm? Ya les digo, dependiendo de la palabra, puede formar uno de estos 4 plurales. Entonces ahora vamos a ver el segundo gran grupo de los 5 grandes grupos de la tercera, que son los nominativos singulares en vocal, y nosotros vimos solamente un paradigma de esos, ¿sí? Que son los neutros en ma. ¿Sí? Estos son fáciles de recordar. Yo le puse acá B2 porque estoy siguiendo, digamos, el mapa del cuadro, del cuadro grande de la tercera declinación. ¿Sí? B2 le puse porque sigue el B1 viene a ser el de Gala-Galactos, ¿sí? Que eso no lo vimos todavía. Pero sí, el B2 sí, que son los neutros en ma, ¿sí? Que comprende un montón de sustantivos neutros y hace el plural en mata, ¿sí? Y ahí tenemos como ejemplo enclema, ¿sí? Y el plural va a ser enclemata. Toma también, vuelve a tomar, o sea, lo que yo tengo que declinar es enclemat, ¿sí? Y a partir de ahí yo le agrego todas las terminaciones que aparecen en el cuadro, obviamente las terminaciones que son propias de los neutros, no las terminaciones que son propias de los masculinos y femeninos, ¿sí? Fíjense que acá hay el cuadrito de las terminaciones comunes, hace una diferencia. Por un lado, los masculinos y femeninos se declinan de una forma y los neutros se declinan de otra forma. Y es lo que pasa con estos, ¿sí? Los masculinos y femeninos hacen plural en es, epsilon sigma. Los neutros hacen plural en alfa breve, ¿sí? Por eso también esa es una ventaja de ver los nominativos plurales para aprender la declinación, porque yo gracias a saber el plural puedo saber también qué género tiene la palabra. Si termina en es, yo ya sé que es o masculina o femenina, uno de los dos. En cambio, si termina en alfa, ya sé automáticamente que se trata de un sustantivo neutro. Bien, en el caso de enclema, lo que tenemos es que, bueno, hace el plural en mata, ¿sí? Termina en nominativo singular en ma, nominativo plural en mata. Recuerden que como todos los neutros, hace nominativo, vocativo y acusativo iguales. Y después agregamos las terminaciones. El caso conflictivo nuevamente sigue siendo el dativo plural, porque cuando forma el dativo plural no lo hace con la tau, ¿sí? Que venía apareciendo en todos los casos, sino que simplemente cuando aparece el dativo plural, que es en sí, ¿sí? Esa sigma que aparece ahí hace que la tau se vaya, ¿sí? se caiga. ¿Mm? Por eso se lo marco con celeste, porque es el caso que puede llegar a traer problemas en ese sentido. Entonces, este es el único paradigma que vimos de este grupo, ¿sí? Que por cierto es un grupo relativamente chico, si vamos al conjunto de la tercera declinación, pero estos neutros en ma son, de todas maneras, son sustantivos bastante numerosos, porque era, digamos, este sufijo en ma es un sufijo que indica siempre el resultado de una acción. Entonces yo básicamente, si a todo verbo yo le puedo agregar esa terminación ma, y me queda el resultado de la acción. Por ejemplo, yo tengo el verbo skirtao, que significa saltar, entonces el skirtema va a ser el salto, el resultado de la acción de saltar, ¿sí? Así también nosotros decimos, por ejemplo, grafema, ¿sí? Grafema es el resultado de la acción de grafo, que es escribir, ¿sí? Es decir, que es un sufijo, este ma es un sufijo derivativo, para hablar con propiedad, es un sufijo derivativo bastante productivo dentro de la lengua griega al día de hoy, por supuesto, ¿sí? Entonces, este es ya dijimos, el segundo gran grupo de los nominativos que vimos de la tercera. Vamos a ver el tercer grupo, que son
los nominativos singulares en ni. Obviamente no les voy a dar todos los paradigmas que existen de estos nominativos singulares, sino solamente los que vimos a lo largo de las clases. Y nosotros vimos en particular de esta declinación, de este grupo de paradigmas, vimos dos, que son los masculinos en eta ni, ¿sí? Todos estos sustantivos que terminan en eta ni en el nominativo singular, son todos masculinos, ¿sí? Eso es un dato por ahí importante, son a excepción de un único femenino que es fren, que de hecho es la palabra que justamente vimos cuando vimos el texto de Medea, ¿sí? Único femenino, gefren, ¿sí? Y el plural lo puede hacer en enes con épsilon o en enes con eta, es decir, el nominativo singular puede tener el tema alargado o simplemente tener el tema con la misma cantidad vocálica que el resto de los casos. Así que ahí tenemos dos ejemplos de este paradigma nuevamente, ¿sí? No es que todas las palabras, todos los nominativos singulares que terminan en eta ni pueden hacer el plural en los dos, con épsilon y con eta, no. Sino que lo que pasa es que algunas palabras hacen el plural en enes con épsilon y otros lo hacen con enes con eta, ¿sí? En el caso de fren, frenes, hace el plural con épsilon, ¿sí? Fíjense, el nominativo singular, fren. Vocativo singular, ahí se abrevia, ¿sí? Entonces pasa a ser fren con épsilon. El plural a mí ya me dice, el plural frenes, ahí me dice cómo se declina el resto de la palabra. Acusativo singular, frena. Genitivo singular, frenos. Fíjense nuevamente el acento. ¿Por qué? Porque fren, el nominativo es un monosílabo. Entonces acá se verifica nuevamente la regla de los monosílabos. Dativo singular, frení, ¿sí? Entonces, nominativo y vocativo plural, frenes, como ya dije antes. Acusativo, frenas, con alfa breve. Genitivo, frenón, con circunflejo, también porque sigue la regla de los monosílabos. Y el dativo plural, siempre conflictivo, es fresí. Fresí o fresín, ¿sí? No puede ser frensi, porque eso al griego no le sonaba bien, ¿sí? Entonces, la ni, ante la terminación del dativo, la ni cae. Lo mismo pasa con el sustantivo gentilicio, Helen, ¿sí? Helen, que significa griego, en griego precisamente, valga la redundancia. Helen, ¿sí? Puede ser tanto nominativo como vocativo. Yo puedo decir el griego, jo Helen, o puedo decir o Helen, ¿no? O griego, ¿sí? Entonces el nominativo es con eta ni y esa eta se va a mantener en toda la declinación. ¿Cómo me di cuenta de eso? Bueno, si busco en el diccionario, veo que el genitivo singular va a ser Helenos. Y si seguimos por nominativo plural, veo que es Helenes, entonces, perfecto. Ahí ya sé cómo se declina el resto, ¿sí? Entonces, Helen, Helenes, ¿sí? O si lo prefieren por el diccionario, Helen, Helenos. Entonces tenemos acusativo singular, Helena, genitivo singular, Helenos, dativo, Heleni, plural, Helenes, Helenas, Helenon. Como este no es monosílabo, como el nominativo no es monosílabo, no se verifica la regla de los monosílabos. Helenon, entonces va a ser el genitivo plural, y el dativo plural va a ser Helesin. Nuevamente, no va a ser Helensin, sino Helesin. Cae la ni ante la sigma, que es la terminación del dativo plural. Bien. Pero aparte de eso, nosotros no solamente vimos de este tercer gran grupo de la tercera declinación, es decir, de los nominativos singulares en ni, no solamente vimos los masculinos en eta ni, sino que también vimos los que terminan en omega ni.
Y acá tenemos 4 maneras también de formar los plurales. Y vamos a ver que hay una diferencia entre, por un lado, los que hacen el plural en ones, y por otro, los que hacen el plural en ontes. ¿Sí? Entonces, los nominativos singulares que terminan en on, que nosotros vimos, ¿sí? Aclaro, yo por eso puse C6, porque responden a la numeración, digamos, del cuadro, ¿sí? Fíjense que los que terminan en omega ni son los que aparecen en sexto lugar. Masculinos, femeninos en on, ¿sí? Es decir, estos son los que hacen plural en ones con omicron o también en ones con omega. ¿Sí? Es decir, hay algunas palabras que lo hacen con omicron y hay otras que lo hacen con omega. Y este grupo pueden ser tanto sustantivos masculinos como femeninos. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir jo eucifron, ¿no? La persona, el nombre propio, eutifrón. O puedo decir G aedón, puedo decir el ruiseñor, que ya les dije, en griego sería la ruiseñora, porque es femenino. ¿Sí? De hecho, hay una reglita de este grupo que los que forman el nominativo singular en gon, es decir, en gamma, omega ni, y los que forman en don, es decir, delta, omega ni, son siempre femeninos. Por eso es que aedón es femenina, una palabra femenina. ¿Sí? Y eso por un lado. Después tenés los masculinos en omega ni, que hacen el plural en ontes con omicron o en ontes con omega. Y los que hacen el plural en ontes con omicron o con omega, son todos masculinos. No hay un femenino que tenga el plural en ontes. ¿Sí? Eso conviene también tenerlo en cuenta. Entonces vamos a ver, yo les puse acá 2 paradigmas. Por un lado, el nombre eutifrón, ¿sí? Que hace el plural en ones con omicron. ¿Sí? Otras palabras lo harán con omega, pero en el caso de eutifrón solo lo hace con omicron. ¿Sí? Entonces el plural va a ser eucifrones. ¿Sí? Y después, por otro lado, tenemos representando, digamos, a los masculinos en omega ni, que hacen el plural en ontes, tenemos la palabra geron, que significa viejo, que hace el plural en ontes, con omicron. No lo puede hacer con omega, en esta palabra en particular no lo hace con omega, lo hace con omicron. Otras palabras lo hacen con omega. Entonces, vamos a ver el paradigma. ¿Sí? Tenemos entonces nominativo vocativo es igual en el caso de eutifrón, ¿sí? Es eucifron con omega. Ya después, como tengo el plural, eucifrones, ¿sí? Ahí ya sé cómo declinar el resto de los casos. Entonces va a ser acusativo singular eucífrona, genitivo singular eucífronos. Fíjense que acá no se verifica la regla de los monosílabos. Eucífroni, acusativo plural eucífronas, genitivo plural eucifronon. Se tiene que correr el acento porque la terminación omega ni es una vocal larga. Y el conflictivo dativo plural, que es eucifrosi. No es eucifronsi, sino eucifrosi. Nuevamente cae la ni. Y ahora vamos a ver qué pasa con las palabras que son tipo geron, gerontes. El vocativo ya se hace con omicron, ¿sí? Es breve, porque da la casualidad que el plural de geron es gerontes con omicron y no con omega. Si hubiera tenido omega, hubiera sido igual al nominativo, el vocativo singular. Acusativo singular geronta, ¿sí? Genitivo singular gerontos, que es lo que les aparece en el diccionario. Dativo singular geronti. Acá tampoco se verifica la regla de los monosílabos. ¿Por qué? Porque geron es una palabra que tiene 2 sílabas. Entonces, nominativo vocativo plural gerontes, acusativo plural gerontas, genitivo plural geronton, y el dativo plural es, en este sentido,
vuelve a ser el caso conflictivo, ¿sí? Porque ya no lo forma no lo forma ni añadiendo una iota al nominativo singular, ni dice tampoco gerontzi, sino que dice gerusi o gerusin, ¿sí? ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que tiene lugar un fenómeno fonético que se llama alargamiento por compensación. ¿Mm? ¿En qué consiste el alargamiento por compensación? Como digamos, la forma normal sería Gerontzin, así como les acabo de escribir, ¿sí? Como sería Gerontzin, ¿qué pasa? Esta sigma, cuando aparece, choca con este grupito ni tau, entonces este grupito ni tau se ve obligado a desaparecer. Pero como desaparecieron dos consonantes, dice la vocal, la Omicron dice, loco, pará, me sacaste dos consonantes. Bueno, entonces yo tengo que alargar. Y pasa que la Omicron alarga en el diptongo U. Y este tipo de alargamiento se llama alargamiento por compensación. ¿Sí? Justamente Profe, sí. a ese dativo así complicado puede aparecer, nos puede ayudar que aparezca con el artículo, ¿no? Para Sí, reconocerlo como dativo. exactamente, sí. Siempre tengan en cuenta que muy buena observación. Tengan en cuenta que para darnos cuenta de si se trata de un dativo, puede ser, porque esta terminación usi, uno podría decir, bueno, pero esto en realidad parece un verbo, parece que hay un verbo guero, no sé, con omega. Y te das cuenta que no, porque no hay tal cosa. Si vos buscas un verbo guero en el diccionario, no existe. Guero es un verbo latino, no griego. ¿Sí? Entonces vos tenés esto que evidentemente debe ser algún tipo de dativo plural, sobre todo por justamente el artículo, la presencia del artículo te va a ayudar. Tendría que decir tois gerusin, por ejemplo. ¿Sí? En ese sentido, estén atentos a la presencia del artículo porque los puede salvar de un problema en ese sentido, ¿no? Sí, por eso es muy buena la observación. Digamos que este dativo en particular que hace alargamiento por compensación es el más conflictivo de todos. ¿Sí? Ya después el resto es más sencillo, salvo por ejemplo lo que pasa con los irregulares que están más abajo, que ahora vamos a ver. Pero básicamente la terminación del dativo plural es sigma iota. Entonces, cuando aparece esa sigma, lo que suele ocurrir es que si vos tenés un nominativo singular en ni, cae la ni. ¿Sí? Y si tenés como en el caso de gerontes, hace ese alargamiento por compensación. La Omicron alarga en diptongo U. ¿Sí? Ese es un tipo de alargamiento, o sea, uno pensaría, bueno, debería alargar a omega, ¿no? Porque uno dice, bueno, la Omicron es la O breve y la omega es la O larga. Pero ¿qué pasa? El alargamiento por compensación no es lo mismo que el alargamiento natural. ¿Sí? El alargamiento natural es, por ejemplo, el que vemos en los aumentos, cuando formamos los imperfectos. En cambio, el alargamiento por compensación es este que aparece cuando, debido al choque de una raíz con una terminación, ¿sí? Se cae más de una consonante. Entonces, por compensación, la vocal dice, che, me sacaste dos consonantes, epa, ¿sí? Hace ese alargamiento por compensación. Así es, eso es lo que pasa. ¿Sí? Y estos son todos estos cuatro, ¿sí? Masculinos en, que puede ser plural en enes o enes con esta, y estos en omega ni. ¿Mm? Estos son los paradigmas que vimos del gran grupo de paradigmas de la tercera declinación, que son los nominativos singulares en ni. Si pueden, vayan mirándolo con el cuadrito, así yo porque no puedo compartir las dos pantallas, así que en ese sentido, fíjense. Profe, Sí. ahí en el cuadro que viste, ¿lo que vos acabás de dar es todos los 4 cuadros?
No, para nada, Carlos, no. Con razón. No, olvídate, no. Porque no entendía nada, ¿viste? Digo, ¿dónde está No, todo? a ver, vamos a ver, voy a hacer esto entonces, voy a abrir el cuadrito y voy a marcarles los que vimos, así ya, así les queda más claro lo que estamos viendo hasta ahora. A ver, entonces voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir con el cuadrito para que veamos qué es lo que estuvimos viendo. A ver, ahí va. Porque el primer punto que vos diste, ahí está, es la primera hojita. Claro, el primer punto, acá Pero está después ya compartiendo. me perdí, ¿viste? No sé por Ahora lo vemos, ahora lo vemos. Está muy bien que hagas la pregunta porque así también, si alguien más se perdió, me puede seguir mejor. Nosotros lo que vimos hasta ahora es esto. Si quieren, desde sus casas lo pueden ir marcando. Niños, hagan esto en su casa, como dicen los dibujitos, ¿sí? Esto es lo que vimos, ¿sí? Esto, precisamente esto. El primer grupo de paradigmas fue esto, los nominativos en xi. ¿Sí? El único que nos faltó ver es este pnix, porque es un sustantivo aislado y es un caso excepcional. ¿Sí? Por eso no lo vimos. Y después lo que vimos, el segundo, son los neutros en ma, que son estos que están acá. ¿Sí? Nominativo plural en mata. ¿Sí? ¿Ahí me va siguiendo, Carlos? ¿Sí? Esto es lo que vimos hasta ahora. Y ahora lo último que estuvimos viendo fueron ya en la segunda hojita del cuadro de la declinación, lo que vimos son estas dos clases de sustantivos. ¿Sí? Estos que están acá. Por eso yo puse C2, porque C1 sería an, C2 sería en, C3 in, C4 on, C5 un y C6 on, que son todos estos que están acá. Esto es lo que acabamos de ver recién. ¿Sí? ¿Hasta ahí va bien? Ahora se me entiende por dónde, ¿sí? El mapa este está hecho como Sí, para sí. que no nos perdamos en los horribles recovecos de la tercera declinación, porque solamente se lo puede llamar así. Qué lindo es lo que pasa en griego moderno, porque después, en la tercera declinación, lo que ocurre es que todos esos sustantivos de tercera declinación que nos causa a nosotros tantos dolores de cabeza, en griego moderno se van acomodando por género. Entonces, los que van a ser, los que son masculinos, van a pasar a ser masculinos en as de la primera declinación, como erastás. Y en cambio los femeninos van a seguir la primera declinación en alfa, lo cual es maravilloso porque para hablarlo es mucho más sencillo. Así, por ejemplo, si yo tengo el sustantivo Helen, ¿sí? En griego moderno pasa a ser elinas, pasa a tomar esa terminación en as, que es propia de los masculinos de primera. Y ahí ya, en griego moderno, digamos, el factor de la declinación ya no pasa a ser, digamos, la última letra del tema o raíz, sino que pasa a ser el género. ¿Sí? O sea que ya las palabras en griego moderno se declinan más coherentemente de acuerdo con el género. O sea, ¿sí? Eso, pero bueno, no es lo que pasa en griego clásico. En griego clásico pasa que siempre el factor que determina que una palabra caiga en una o en otra declinación es la última letra del tema o raíz a declinar. Por suerte en griego moderno eso se simplifica horrores y todo aquel que lo hable se va a sentir feliz si pasó por estos horribles tormentos del griego clásico. Pero bueno. Bien, esto es lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Entonces ahora, estos son los grupos de paradigmas. Lo pueden ir marcando ustedes en sus casas con el marcador, si tienen el cuadrito, ¿sí? Vimos entonces este grupito en consonante doble xi
y los neutros en ma. Y después vimos estos que terminan en en y estos que terminan en on. Estos vimos todos los paradigmas que aparecen acá. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a ver va a ser este paradigma. Esto que está acá, vamos a ver ahora. ¿Sí? Lo marco ahí. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver ahora mismo. ¿Sí? Ahora yo voy a sacar esta pantalla y voy a compartir el cuadrito que venía explicando hasta ahora. Y voy a tener que ir alternando así porque para que no se... Bueno, para que no nos desorientemos. Bueno, a ver. Bueno, acá tenemos entonces el cuarto gran grupo de la tercera declinación, que son esos nominativos singulares que terminan en ro. ¿Sí? A estos también se los llama temas en líquida, porque justamente la ro es una consonante líquida. ¿Sí? Una de las dos consonantes líquidas junto con la lambda, pero... Se puede tomar. ¿Eh? Sí, se puede tomar, es como un... Sí, fíjate que la rosta tiene el palito para abajo, que supongo yo que debe ser la bombillita, no sé. Ya que... y la lambda también, pero tiene la bombilla para arriba, fíjate vos. La lambda es más parecida al mate por ahí. Pero bueno, dejémonos de lado estas cosas. Vamos a lo nuestro, que es la declinación, ¿sí? Entonces, dentro de los nominativos singulares en ro, nosotros no vimos todos los paradigmas de los nominativos singulares en ro, porque son muchos, pero sí vimos dos sustantivos que son irregulares, que son pater y meter, ¿m? Y la declinación regular de esa misma declinación, que es, de ese mismo paradigma quiero decir, que es la palabra aer, que esta lo vimos en la última clase el miércoles, cuando vimos el textito de Aristófanes, que tenemos que seguir trabajando, por cierto. Entonces, acá, vamos a ver el regular, que está acá a la derecha, este es el regular, aer, ¿sí? Este es el regular. Después vamos a ver qué pasa con los otros irregulares. Bueno, yo ahí lo que tendría que hacer es cambiar de lugar la tablita para que quede claro que uno es el regular y los otros no. Bueno, ¿qué pasa? Este grupito son masculinos o femeninos, si no se sabe, depende de qué palabra se trate, puede ser masculina o puede ser femenina. A ver, hay una... Ahí se fue Carlos. Puede ser entonces masculino o femenino, que el nominativo singular es en er, ¿sí? Con eta, pero el plural lo puede hacer en eres con epsilon o eres con eta. ¿Sí? Obviamente, siempre hay algunas palabras que lo hacen con eres con epsilon y otras palabras lo hacen con eres con eta. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de una que hace plural en eres, que es la palabra aer, aire. ¿Sí? Entonces, nominativo singular, aer con eta. Ya después, como sé que el plural es en eres con epsilon, toda la declinación se hace con la epsilon. Entonces, vocativo singular, aer. Acusativo singular, aera. Genitivo, aeros. ¿Sí? Ahí se parece más a lo que nosotros decimos como aerodinámico, por ejemplo. Dativo singular, aeri. Al aire o para el aire. Después, aeres. Fíjense que es parecido a nuestra palabra aires, ¿no? Aeres, aeras, acusativo plural, aeron, genitivo plural, y el dativo plural en este caso no nos causa ningún problema, es aersi. Simplemente a esta raíz se le agrega la terminación si, listo, perfecto. No es conflictivo en este caso el dativo plural. Entonces ahora sí vamos a ver qué pasa con los irregulares, que son los sustantivos padre y madre, precisamente.
Los tres casos conflictivos acá, ¿cuáles son? Son tres. El genitivo del singular, por un lado, porque hace patros y pone el acento además como si fuera un monosílabo. Ya ahí tenemos un dolor de cabeza importante. El dativo singular, patrí, también nos provoca dolores de cabeza porque también tiene el acento sobre la última sílaba. Uno debería decir pateros o pateri, pero no es el caso de estos sustantivos. ¿Por qué? Porque estos sufren un fenómeno fonético que se conoce como síncopa. ¿Sí? La síncopa, que es justamente la caída de esta épsilon que se da, ¿sí? La palabra debería decir así, pero cae, digamos, como que queda absorbida entre la tau y la ro. ¿Sí? Razón por la cual queda patros. Y el dativo queda patrí. ¿La síncopa qué sería? ¿Que se cae una letra? Se cae una vocal, en este caso la épsilon, por, digamos, entre comillas, la presión, digamos, de dos consonantes que la están un poco forzando, ¿sí? Y en cierta forma eso hace también a la economía del lenguaje, ¿sí? Porque vos cuando tenés, por ejemplo, pater, patera, pateras, o sea, fíjate que en los otros casos, patera, pateres, pateras, pateron, tenés muchas sílabas, tenés 3 sílabas, y la síncopa justamente hace a vos que te hace que pierdas te hace perder una sílaba, te hace una economía mayor, digamos, a la hora de hablar, ¿sí? Sí, eso es lo que pasa, de hecho, ¿sí? Es como la chacarera sincopada, profe. ¿Cómo es eso? A ver. Le sacan un tiempo. Ahí está. Bueno, perfecto. Eso es lo que pasa. Mirá qué buen ejemplo. Eh, ahí está. Pensá en la chacarera. A ver, bueno. Entonces, eso es lo que pasa, ¿sí? Y el otro caso conflictivo, como no podía ser de otra manera, es el dativo plural, ¿sí? ¿Qué hace el dativo plural? Además de hacer la síncopa, agrega, antes de la sigma, agrega una alfa, ¿sí? Entonces queda patracin. Y en el caso de meter queda metracin, ¿sí? Pero esto, bueno, por suerte ocurre solamente en estos dos sustantivos. Bueno, también aparecen otros más. Serán 3 o 4. Sí. Caso, por ejemplo, la palabra para decir varón, aner, cuyo plural es andres, que es totalmente irregular. Pero ocurre en unas pocas palabras. Lo que en general pasa es que se declinan más o menos como aer, ya sea con epsilon o ya sea con eta. ¿Sí? Bien. Ahí entonces tenemos, este es el paradigma del grupo, el paradigma que vimos del gran grupo de paradigmas de los nominativos en Rho. ¿Sí? Y ahora vamos a ver finalmente el grupo más numeroso, que son los nominativos en sigma. Los nominativos en sigma tenemos un montón de clases, y voy a dejar de compartir pantalla acá para mostrarles qué pasa en el cuadro. El cuadro, fíjese que le dedica toda una hoja a los que terminan en... 2 hojas, de hecho, le dedica a los que terminan en sigma. Clasificación de la tercera, vamos a ver acá. A ver. Ahí estamos compartiendo la pantalla. ¿Sí? Fíjense que tenemos los nominativos que terminan en sigma de este quinto gran grupo. Tenemos por un lado, bueno, básicamente todos estos que son los que terminan en vocal simple más sigma, los que terminan en as, en es con eta, en is, en os, en us y en os con omega. Y por otro lado los que terminan en diptongo o consonante más sigma.
los que terminan en ais, eis, ois, aus, eus, us. Y después los que terminan en lambda, sigma y ni sigma. Estos últimos, los que terminan en diptongo o en consonante, son poquitos sustantivos, son pocos. Y de hecho, algunos de ellos solamente hay un solo sustantivo que se declina de esa manera. Por ejemplo, en el caso de los sustantivos en us, fíjense que acá pone nominativo plural en oes, nominativo singular bus, nominativo plural boes. Esa es la única palabra que se declina de esa manera, ¿sí? Entonces, convengamos que no son tal vez los más importantes, pero pueden aparecer. Tal vez los más importantes sean estos, de este paradigma, que son los que hacen nominativo singular en us y el nominativo plural en ontes. Que estos, de todas maneras, esta clase de sustantivos no la vimos todavía. Pero si uno se pone a pensar, se declina de una forma muy parecida a lo que pasaba con geron, gerontes. Porque de hecho, fíjense que el plural es idéntico. Tiene la misma terminación. Pero bueno, nosotros vamos a ver de esto, vamos a repasar, porque son cosas que ya vimos. Si me permiten, voy a ver qué paradigmas vamos a ver acá. Ah, sí. Entonces, vamos a ver. Los que terminan en es, pero no todos, vamos a ver solamente estos que están acá, y estos que están acá, que son los nombres tipo Sócrates. ¿Se acuerdan que nosotros esto lo hemos visto? Y por otro lado, vamos a ver, sí. Perfecto. Entonces nos queda ver entonces. Este grupo que aparece acá, este grupito de neutros, que también los vimos cuando vimos, por ejemplo, Jaos, la palabra caos, la palabra erebos, siguen esta declinación que está marcada acá. Voy a poner un poco más de zoom por ahí para que se vea bien de qué estoy hablando. Si el Word me deja, me encantaría desplazarme. Ahí está. ¿Sí? Este grupito sería... Ahí está mejor. Uy. Estos de neutros, ¿sí? Este es un grupito de neutros, los neutros en os. Y vamos a ver los que son los que tienen nominativo en os con omega sigma y el nominativo plural en otes con omega también. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y también vamos a ver estos, que son los que terminan en ais en el singular y pueden hacer aites o aides en el plural. Vamos a ver entonces estos también. ¿Sí? Esto es para que no nos perdamos y que tengamos el pantallazo. Como verán, la tercera declinación es mucho más que eso. Pero bueno. Ya si esto nos causa problemas, imagínense si viéramos todo, ¿verdad? Incluso ya les digo, hay cosas que... Hay paradigmas de esta declinación que yo hasta el momento de hacer esta investigación, entre comillas, lo desconocía. Así que desconocía incluso algunas cositas, ¿no? Algunos detalles, por supuesto. Uno no es que desconocía las grandes cosas, ¿sí? Pero sí, es verdad que, bueno, hay palabras que se te escapan, hay paradigmas que ya les digo, son palabras aisladas, así que imagínense. Por eso digo, ¿no? El griego hay que dedicarle toda la vida al griego. Nosotros lamentablemente le dedicamos 2 cuatrimestres, con suerte, pero bueno, uno podría dedicarle toda la vida y seguir aprendiendo. Eso es lo loco del griego. Bueno, entonces vamos a ver ahora, sigo acá en el cuadrito, vamos a ver entonces este grupo de sustantivos que son en es, ¿sí? Que pueden ser tanto masculinos como femeninos. Los nombres propios,
como pasa en esta ocasión, acá, estos son todos masculinos, pero estos son masculinos / femeninos. ¿Sí? Vamos entonces a dejar de compartir pantalla acá, y ahora vamos a compartir pantalla en el otro Word. ¿Sí? Y les prometo que después vamos a ver los adjetivos. Vamos a ver entonces qué pasa con los sustantivos. Entonces, los masculinos / femeninos en eta sigma, creo que no compartí pantalla todavía. No, espérate. Ahí está. Ruego que la computadora no se me vaya de... A ver. Se supone que estoy compartiendo la pantalla. No sé si soy yo, pero yo lo veo. Ay, ahora sí, ahora sí. Ahora se Como ve que bien. está medio como raro, ¿no? Sí, pero ahora se ve bien, Lucho. Ah, joya. O sea, se ve bien lo que hay que ver bien. Está bien. Sí, Se va eso acomodando de a poco. pero es un problema de la compu mía, ¿eh? No, Ok. no sé qué pasa, que sí, que se quedó ahí medio tildada con la pantalla. Pero bueno, a nivel, por suerte me puedo desplazar por el archivo, así que está bien. A ver qué pasa en el chat. Sí, se me tildó un poquito, sí. Y esta compu no está preparada para pandemias, chicos. ¿Qué va a hacer? Es una computadora que se la compré a mi tío hace 6 años. Así que ya tiene sus años, ya mi tío la venía usando también. Así que sepan disculpar la desprolijidad en ese sentido. Es el griego que tampoco entiende la compu, profe. La compu entiende, ¿eh? Entiende más que uno. A ver, bueno, vamos a ver entonces entonces, dentro del gran grupo, del inmenso grupo que son los nominativos singulares en sigma, tenemos un subgrupo que son masculinos / femeninos en eta sigma. Hay algunos que son masculinos, otros que son femeninos. Los plurales se puede formar de varias maneras, dependiendo siempre de la palabra, por supuesto. No es que hay una palabra que pueda hacer todos esos plurales a la vez, sino que hay algunas palabras que hacen el plural de una forma, otros de otra, ¿sí? Unos pocos lo hacen en doble épsilon, ¿sí? Es muy raro esta formación de plurales, es rarísima. De hecho, creo que no sé si funciona, incluso les diría, no sé si funciona para una sola palabra nada más. Después tenemos otro plural que es en eces con eta. Después tenemos en etes con tau, que esta es una de las más importantes. De hecho, cuyo paradigma acá lo vamos a ver. Después otro plural que hacen eis, que es producto de una contracción, ¿sí? Que eso lo vamos a ver no en esta clase, no lo vimos hasta ahora. Y finalmente, él puede hacer un plural en ai según la primera declinación, como pasaba con los nombres tipo Sócrates. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es que vamos a ver el sustantivo filotes, que era una de las formas para decir amor o amistad en griego. ¿Sí? La característica que tienen estos sustantivos que terminan en tes en singular y tetes en el plural son todos femeninos, ¿sí? Por lo tanto va a ser gefilotes, ¿sí? Y jai filótetes. Y así, el acusativo es filóteta, filótetos, filótetis, siempre teniendo en cuenta las terminaciones de la tercera declinación. Filótetas, acusativo plural, filoteton, genitivo plural, y filótesi, dativo plural. Nuevamente, el dativo plural conflictivo hace que caiga la tau. ¿Sí? No dice filótetsi, sino filótesi. Y acá tenemos el otro paradigma, que es el paradigma de los nombres propios, ¿sí? Los que son tipo Diógenes, Sócrates, ¿sí? Que no hay que confundirlos con los que son, por ejemplo, Eurípides. ¿Sí? Eurípides y, por ejemplo, Eurípides y Alcibíades se declinan por primera, pero Sócrates
Diógenes se declinan por tercera. ¿Mm? El plural no hay problema porque lo hace según la primera declinación. De hecho, no era muy usado el plural, pero el singular es importante porque lo hace de una forma algo distinta, ¿sí? Que es todo producto de fenómenos fonéticos, ¿sí? Particularmente la contracción, ¿sí? Nominativo entonces va a ser Sócrates, con eta sigma. El vocativo es Sócrates, se pronuncia como nuestra palabra en castellano, y con épsilon. Acusativo singular Sócrate, con eta. Genitivo singular Socratus. Y dativo singular Socratei. ¿Mm? Ahí lo que ocurre es que debería decir Socratesos, Socratesi, pero cae la sigma intervocálica, ¿sí? Y queda ese diptongo como resultado, ¿sí? Que es además producto de contracción. En vez de decir Socratesa, en el caso del acusativo, cae la sigma entre la épsilon y la alfa, y la épsilon y la alfa hacen contracción y forman eta. Lo mismo pasa con el genitivo y el dativo del singular. Eso es lo que pasa con estos nombres. Después tenemos, esto por un lado, ¿sí? Después tenemos el grupito de neutros en Omicron sigma, ¿sí? Los neutros en os. Recuerden que tenemos masculinos y femeninos en os, que son de segunda declinación, y tenemos un grupito de neutros en os que se declinan por tercera. ¿Mm? El plural lo hacen en eta, ¿sí? Porque ahí también opera una contracción entre la épsilon de la raíz y la alfa, que es la terminación propia de los neutros. Entonces va a ser genos, el nominativo vocativo acusativo, ¿sí? Genos, que es el linaje. ¿Mm? El genitivo del singular va a ser genus, tu genus, ¿sí? Dativo to genei. Acusativo, nominativo, vocativo plural, ta gene, ¿sí? Ta gene, los linajes. De los linajes sería ton genon, y dativo plural, tois genesi. ¿Sí? Esto pasa en esta declinación. Después tenemos otro paradigma más, que son los masculinos en os, omega sigma, tipo eros, ¿sí? Puede hacer dos plurales, puede hacerlo con oes o puede hacerlo con otes, según siempre, por supuesto, siempre según la palabra. ¿Mm? Si yo ya sé el plural, puedo intuir cómo va a ser el resto de los casos. ¿Mm? Entonces, si sé que eros es el singular y erotes es el plural, puedo declinar la palabra. Va a ser acusativo erota, genitivo erotos, dativo eroti, acusativo plural erotas, genitivo plural eroton, y dativo plural, el conflictivo, erosi, cae la tau. ¿Mm? Y finalmente, de los sustantivos, nos quedan los masculinos femeninos en ais. Puede ser un plural en aides, o puede ser plural en aites, según la palabra. También son pocas las palabras que pertenecen a este paradigma, pero es importante esta palabra que vamos a ver acá, que es pais, ¿sí? Pais, niño, o niña también. La palabra pais puede ser tanto masculina como femenina, ¿sí? Yo puedo decir jo pais, el niño, o puedo decir je pais, la niña, ¿sí? Entonces dice, nominativo es pais, y el nominativo plural es paides. Ahí ya sé cómo declinar la palabra. ¿Mm? Sin embargo, el vocativo singular es irregular, por eso lo marqué con celeste, es pai. ¿Mm? Ya después, acusativo singular es paida, genitivo singular es paidos, sigue la regla de los monosílabos. Fíjense que el nominativo singular es monosílabo. Paidí es el dativo plural, y después, dativo singular, quiero decir, perdón, paidí. Acusativo plural paidas, genitivo plural paidon, y el dativo plural paisí, ¿sí? El dativo plural conflictivo también, porque cae la delta ante la aparición de la sigma, pero se verifica en el dativo plural la regla de los monosílabos.
En cambio, en el genitivo plural no se verifica, por excepción, la regla de los monosílabos. Solo en el genitivo plural de pais, paidos. O sea, fíjense que obviamente no les voy a pedir que lo sepan esto de memoria, pero sí que sepan cómo declinarla. Más allá de que este acento se les puede escapar o no, por supuesto. ¿Cómo se traduciría, profe, ahí el genitivo singular y plural? Y el genitivo plural de país, paidos sería, bueno, paidos sería del niño o de la niña. Y el genitivo plural paidon sería de los niños o de las niñas. O de les niñes, si quieren el inclusivo. ¿Sí? Ok, Este, gracias. sí, esta país es una palabra que es, en ese sentido viene a ser como una suerte de inclusivo, ¿no? Porque es jo país o ge país. ¿Eh? En ese sentido. Bueno, entonces ahí eso sería todo lo que vimos, todos los sustantivos que vimos hasta ahora. ¿Mm? Ahora vamos a ver los adjetivos. Lo que nos quede de clase, que por suerte tenemos media hora, podemos verlo, son los adjetivos barra pronombres, la declinación de todos ellos. Bueno, creo que se va a ver bien si lo pongo, si lo dejo en el zoom ahí, está bien. Bueno, los adjetivos, al contrario que los sustantivos, los adjetivos se van a declinar uno por cada género, ¿sí? ¿Por qué? Porque el adjetivo no tiene un género predeterminado como pasaba con los sustantivos, sino que se acomoda, digamos, de acuerdo con el género del sustantivo al cual ese adjetivo acompaña. ¿Mm? Recuerden que en griego tenemos 3 géneros, masculino, femenino y neutro. ¿Sí? ¿Qué más puedo decir de los adjetivos? Que se dividen en 3 clases, ¿sí? Aparte de una clase especial de adjetivos y pronombres irregulares, que son importantes porque uno de ellos es, por ejemplo, el artículo. ¿Mm? Así que vamos a ver lo que pasa con la declinación del artículo. Me parece que no vale la pena que la veamos porque la vemos hasta el hartazgo en cualquier texto, en cualquier práctica. Una cosa que les quería agregar nada más es que el artículo también puede usarse como pronombre demostrativo, puede significar él, ella o ello, o mejor dicho, este, esta, esto. ¿Sí? A veces el artículo cuando aparece solito, sin acompañar a ningún sustantivo, puede funcionar en ese sentido como un pronombre. ¿Sí? Como si fuera un autos, auté, autó. ¿Sí? Y en ese sentido, el adjetivo barra pronombre demostrativo, jode, ge de todes, se declina igual que el artículo, solamente que con el agregado de ese de, que está ahí. ¿Sí? Por eso yo digo jojeto, jode, ge de tode. ¿Sí? Jojeto, jode, ge de tode. Y así se declina todo el resto del pronombre, cuyo ejemplo lo tienen ahí. El pronombre barra adjetivo demostrativo jutos jautetuto, lo vimos también, sigue una declinación especial. Lo hemos visto en los, ¿cómo se llama? En las primeras clases, antes del primer parcial, así que no debería asustarnos. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta que el masculino y el neutro siempre hacen tú o ju, mientras que el femenino siempre hace tau o jau. ¿Sí? O sea, jaute, tauten, tautes, y el masculino hace jutos, tuton, tutu. ¿Sí? Pero bueno, hay 2 excepciones. El nominativo barra acusativo plural neutro, que es tauta, y el genitivo, que para los 3 géneros es tuton. ¿Sí? Bien. Después, tenemos la declinación del pronombre relativo, jos, je, jo, cuya declinación yo se los marqué acá con este color para que después ustedes la puedan revisar bien. Que yo las marco como que son las más importantes, digamos, para que las que ustedes tienen que tener más en cuenta, porque además les va a permitir predecir otras declinaciones, ¿sí? Otras declinaciones. Acá tenemos jos, je, jo, la declinación del pronombre relativo, el, que, la, que, lo, que, ¿sí? Lo hemos visto también.
se declina de una manera muy parecida este pronombre que es hostis, getis, hoti, ¿sí? Que en realidad es un compuesto, ¿sí? De este pronombre relativo más el indefinido tis, ti. Por eso es que hostis adquiere esta forma para el masculino, getis para el femenino, ¿sí? Fíjense que esta tis es la misma que el masculino, ¿sí? Eso es porque deriva de este pronombre barra adjetivo tis, ti, y el neutro finalmente joti. Yo le puse este espacio a propósito porque es el pronombre, ¿sí? También a veces algunos editores ponen incluso una coma. Y la declinación es la misma que la del pronombre relativo más la del pronombre barra adjetivo interrogativo barra indefinido tis, ti. ¿Mm? Así que no voy a indagar mucho sobre esto. También les puse acá las declinaciones irregulares del adjetivo polis, polé, polí. ¿Mm? Y también un adjetivo que lo hemos visto por ahí en las clases, que es el adjetivo megas, megale, mega, que sigue una declinación especial, porque en estos casos, en los masculino, nominativo y acusativo del singular, parece seguir tercera, porque esa terminación as, an, o podríamos interpretarla como que sigue primera, depende de cada uno. Pero en el resto de los casos se comporta como un adjetivo de primera clase. Sigue primera declinación para el femenino y segunda declinación para el masculino y el neutro. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con los adjetivos de primera clase. Tenemos recuerden que tenemos 3 clases de adjetivos, pero esas clases incluyen un número importante de adjetivos, ¿sí? Dentro de los adjetivos de primera clase tenemos aquellos que son de 3 terminaciones que siguen una terminación para el masculino, una terminación para el femenino y otra para el neutro. Masculino y neutro se declinan por segunda declinación y el femenino se declina por primera, ¿sí? Y a su vez, dentro de esos adjetivos de primera clase de 3 terminaciones, tenemos aquellos que hacen eta en el femenino y aquellos que hacen alfa en el femenino. Los que hacen eta en el femenino se declinan como dique, ¿sí? Como dique, ¿sí? En el femenino. Y los que hacen alfa en el femenino se declinan como oikia, es decir, siguen la declinación en alfa pura, ¿sí? Yo por eso los marqué acá con celeste, porque en realidad entre este paradigma y la única diferencia se da en el femenino, en el singular, ¿sí? ¿Y cómo me doy cuenta, ¿sí? Cuando un adjetivo de 3 terminaciones va a ser en eta o va a ser en alfa? Bueno, muy sencillo, ¿sí? Si yo tengo un adjetivo que termina en iota, en rho o en épsilon antes de la terminación, ese adjetivo se va a declinar en alfa, alfa pura. Así, por ejemplo, yo tengo este adjetivo que es skaios. Fíjense que la última letra antes de os es la iota. Entonces va a ser skaia en el femenino y se va a declinar por primera en alfa pura. En cambio, lo que pasa con kalos es que va a ser en eta. ¿Por qué? Porque la última letra del tema o de la raíz es la lambda. No es ni rho, ni iota, ni épsilon. No es rie. ¿Sí? Y eso es lo que pasa. La declinación ya la hemos visto, ¿sí? Ya dijimos, segunda para el masculino y el neutro, y primera para el femenino, que puede ser, ya dije, en eta o en alfa según el caso. Pero también tenemos, dentro de esta primera clase, tenemos adjetivos de 2 terminaciones, que se declinan por segunda declinación en sus 3 géneros. Y nosotros vimos un caso de esos
cuando vimos el fragmento de Eurípides, cuando vimos el adjetivo apeiros, apeiron, que significa inexperto, ¿sí? También puede significar ilimitado, ¿sí? Ahí toma el significado que le dio, por ejemplo, Anaximandro, ¿sí? Y no es, en ese sentido la declinación es sencilla porque siempre sigue segunda declinación. Para los masculinos y los femeninos sigue la declinación en os, y para los neutros sigue la declinación en on. ¿Puede repetir lo de eta y alfa? Sí, claro. Entonces, vuelvo un poco a los adjetivos de primera clase de 3 terminaciones. Los que terminan en... A ver, ¿cómo lo puedo decir? La diferencia está siempre en el femenino singular. Si la última letra es una de estas 3, rho, epsilon, iota, o rho, iota, epsilon, lo mismo, ¿sí? Si la última letra antes del tema es una de esas 3 letras, el adjetivo se va a declinar en alfa pura. Caso, por ejemplo, skaios, skaia, skaion. La última letra es una iota, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, skleros, el adjetivo que significa duro en griego, skleros, ¿sí? Skleros es sklera el femenino, sklerón el neutro. Se declina por alfa pura en el femenino. Y, en cambio, los que tienen cualquier otra letra antes de la terminación, va a ser os, eta, on. Os para el masculino, eta para el femenino y on para el neutro. ¿Se entendió ahí? ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, ahora eso sería con respecto a las 3 terminaciones. De 2 terminaciones, ya dije, primera clase. 2 terminaciones se declinan por segunda en sus 3 géneros. De los adjetivos de segunda clase, ¿sí? Los adjetivos de segunda clase son todos de 2 terminaciones, se declinan por tercera en todos los géneros, y el único ejemplo que vimos es el interrogativo o indefinido tis ti. ¿Sí? Recuerden que la diferencia entre el interrogativo tis ti y el indefinido tis ti es el acento, ¿sí? Es la única diferencia. Y acá les pongo el paradigma de la declinación tis ti, que esto ya lo hemos visto cuando vimos el Eutifrón, el pasaje de Eutifrón. Y ahora sí, finalmente vamos a ver esto que justo era lo que estaba haciendo antes de empezar la clase, que no pude llegar, que son los adjetivos de tercera clase. ¿Sí? Y de estos vimos 4 paradigmas, ¿sí? El primero de ellos es estos nominativos singulares en as, asa, an. Son importantes que estos los tengan en cuenta porque nos va este paradigma de adjetivos, los que hacen as, asa, an, nos van a servir después para cuando veamos participios de aoristo, ¿sí? Yo lo dejo ahí picando para la semana que viene. Y el plural lo hacen en antes, asai, anta. Tal es el caso del adjetivo / pronombre pas, pasa, pan. ¿Sí? Todo. ¿Sí? El femenino siempre sigue primera en alfa impura. ¿Sí? Impura, no pura, impura. ¿Sí? Mientras que el masculino y el neutro se declinan por tercera, ¿sí? Como si fuera en el nominativo geron, con la diferencia que el nominativo en el masculino es en alfa y es con sigma, ¿sí? Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, el caso conflictivo es nuestro amigo el dativo plural, ¿sí? Que hace, en vez de decir pantsi, debería decir así, pero dice passin. ¿Sí? Pero recuerden siempre esto, masculino y neutro por tercera.
y femenino por primera en alfa impura. ¿Mm? Por eso va a ser, el femenino va a ser pasa, pasan, pases, pase, pasa y pasas, pasón. Ahí recupera la regla del genitivo plural de primera declinación, y pasáis. ¿Sí? Mientras que el resto, masculino y neutro, lo hace por tercera, siguiendo las terminaciones de tercera declinación. ¿Mm? Y bueno, del mismo modo se declina japas, japas a japan. De hecho es el mismo adjetivo, quiero decir. ¿Sí? Es el mismo, se declina igual. La única diferencia es que tiene el acento corrido una sílaba para atrás. El otro caso, el otro paradigma de adjetivos que estuvimos viendo es el adjetivo, los que hacen el masculino en as, femenino en aina y neutro en an. Tal es el caso del adjetivo melas, negro. ¿Mm? Melas va a ser el masculino, melaina el femenino y melan el neutro. ¿Sí? ¿Y estos cómo se declinan? Bueno, siguen la declinación, digamos, se parece en ese sentido a la declinación de Eutifrón, solamente que en vez de una ómicron hace un alfa. ¿Sí? Por eso va a ser el plural en anes. El femenino se va a seguir declinando por alfa impura. ¿Mm? Fíjense que hace el genitivo singular y el dativo singular lo hacen con eta y no con alfa. ¿Mm? Y el neutro va a ser en ana, ¿sí? Va a seguir la terminación de los neutros propios de tercera. ¿Sí? Y nuevamente el dativo plural es conflictivo porque cae la ni, ¿sí? Que debería decir melancin, no, dice melacin, ¿sí? La ni. Cae la ni. Y finalmente, que esto es ahí yo me quedé, este paradigma de adjetivos, ¿m? Que son los que hacen is para el masculino, ella para el femenino e y para el neutro. ¿Sí? Tal es el caso del adjetivo recordado seguramente euris, ¿sí? Ancho e inmenso. ¿Sí? Y el plural lo hace, el plural masculino lo hace según una contracción, por eso queda en eis, mientras que el plural neutro lo hace con alfa breve, pero no hay contracción. ¿Sí? Entonces va a ser nominativo euris, vocativo eurí, acusativo eurín, por excepción, hace un acusativo con ni, no hace en alfa como debería ser. ¿Sí? Genitivo eureos, aparece ahí esa épsilon. ¿Sí? Dativo eurei. ¿Mm? Después el femenino sigue primera, pero en alfa pura. ¿Sí? Por eso va a ser eureia, eureian, eureias, no eureyes, sino eureias. Dativo eureia. Y el neutro va a seguir en todo al masculino, salvo porque el nominativo, vocativo y acusativo singular son en Y. Después tenemos el plural, que va a ser eureis, masculino, eureiai, femenino, eurea, neutro. Y a partir de ahí se siguen los casos: acusativo eureas, acusativo plural eureas, acusativo plural femenino eureias, y el plural neutro es igual al nominativo. El genitivo va a ser eureon para el masculino y el neutro. ¿Sí? Y el dativo plural va a ser euresi para el masculino y el neutro. Mientras que en el femenino sigue, como ya dije, primera declinación. Esto después lo voy a arreglar antes de mandárselo. Pero así sería. Y finalmente, y ya ahora sí para terminar, porque nos quedaría el adjetivo de una terminación, que es que no lo hemos visto en realidad, pero cuando yo les hablé de los comparativos
y superlativos. Cuando vimos, por ejemplo, presbíteros, presbítatos, ¿sí? Bueno, yo dije, pucha, pero al final no aprendimos el adjetivo, ¿sí? Presbíteros era más anciano, presbítatos era el más anciano, pero el adjetivo que significa anciano no lo vimos. Así que se los doy acá, simplemente es un adjetivo que termina en is, ¿sí? Y solamente se aplica a los masculinos y rige tercera declinación. Y sigue este paradigma, ¿sí? Que se parece mucho, bastante, pero no del todo, se parece a euris, ¿sí? Nominativo presbis, vocativo presbi, saco la sigma, acusativo presbin por excepción, genitivo del singular presbeos, ¿sí? Esa terminación en eos es el resultado de una contracción, ¿sí? Y a su vez es el resultado de lo que se conoce como sinícesis. Y el dativo presbei, ¿sí? Después nominativo, vocativo y acusativo del plural presbeis, genitivo plural presbeon y finalmente dativo del plural presbesin. ¿Mm? Y después nos quedaría ver la declinación del numeral heis, mía, gen, es decir, uno, una, el numeral 1, ¿sí? Eis es la forma del masculino, mía es la forma del femenino y gen, perdón, eis dije no, heis es con espíritu áspero. Heis para el masculino, mía para el femenino y gen para el neutro. ¿Cómo se va a declinar? Bueno, el femenino sigue primera en alfa pura. Fíjense que termina la última letra de la raíz es iota. Entonces va a ser mía, va a ser mían, ¿sí? Mías, dativo. Después les agrego los acentos. Y mía con iota suscripta para el neutro. Para el dativo, perdón, dativo femenino. Miai va a ser el nominativo plural. Mías va a ser el acusativo plural. Mion va a ser el femenino genitivo plural. Y míais el dativo femenino plural. Y después va a ser, en el caso del masculino y del neutro, va a ser genos para el no, genos va a ser, perdón, porque se verifica la regla de los monosílabos. Va a ser genos para el genitivo, geni para el dativo, y va a seguir esto para también el masculino. Mientras que acá va a ser gena en el acusativo y el vocativo no tiene, así que se va. Bueno, un caso menos. Y después no tiene plural, así que obviamente, como es el adjetivo para decir uno, una, no tiene plural, ¿sí? Está claro. Ahora que lo pienso, no sé por qué hice el femenino plural. Pero bueno, uno se mecaniza a veces con estas cosas. Y, en fin. Bueno, de la misma manera entonces se declina medeis, medemía, meden, también no tiene plural, y udeis, udemía, uden. Recuerden que estos adjetivos / pronombres significan ninguno, nadie, ¿sí? Medeis anthropos, por ejemplo, sería ningún hombre, ¿sí? Meden doron, por ejemplo, ningún regalo. Lo mismo sería udeis, uden. ¿Sí? Udemia guine, por ejemplo, ninguna mujer. ¿Sí? En fin. Entonces ahí tenemos todo el repaso que hicimos de la morfología nominal. Yo acá en el apunte les puse también la morfología verbal, pero no vamos a llegar a verlo porque ya quedan 5 minutos. Pero les doy ahí digamos, ¿cómo se llama? Los lineamientos básicos para que después ustedes puedan
repasar en sus casas. Acá les detallo, por ejemplo, las conjugaciones que hay del tema de presente. ¿Sí? Es importante que tengamos en cuenta que, esto sí, me parece que lo voy a decir ahora, que la conjugación verbal griega se vale de temas, que son llamados temas temporales, y que son 6. Nosotros solamente vimos hasta ahora el tema de presente, que es uno de los 6 temas, y la semana que viene vamos a ver el tema de aoristo. ¿Sí? Razón por la cual es importante que sepan bien el tema de presente. ¿Sí? El tema de presente tiene 6 conjugaciones en mi, de las cuales vimos solamente una, que es el verbo eimi, y 4 conjugaciones en omega. ¿Sí? Omega 1, omega 2, omega 3, omega 4. Y ahí a partir de ahí yo les detallo la conjugación del presente y el imperfecto, el infinitivo y el participio. ¿Sí? Y acá les detallo, cuando voy en la conjugación mi-1, obviamente como vimos verbo y mi solamente, pongo la del verbo y mi nada más, que además no tiene voz medio pasiva. Pero en el caso de los otros, en la conjugación omega 1, 2, 3 y 4, les puse ejemplos no solamente con verbos comunes, sino también con verbos con preverbio, ¿sí? Para que vean cómo se hace el aumento del imperfecto. ¿Mm? Y también hice un verbo en vocal para que vean cómo se hace un verbo que comienza en vocal, para que se vea cómo se hace el aumento cuando el verbo comienza por vocal, y también un verbo con preverbio y que comience por vocal para que se repase también lo del aumento, que está detallado acá. Omega 1A, omega 1B, omega 1C, omega 1D. ¿Sí? Voz activa, medio pasiva, presente imperfecto. Y así, y agregué también, por supuesto, el infinitivo, la declinación de los participios en su voz activa, en su voz medio pasiva, y también la conjugación de los verbos contractos, es decir, omega 2, omega 3 y omega 4. También añadí los infinitivos y los participios. ¿Sí? A esto estuve dedicando todos estos días. Así que igual es poco, pero bueno, estoy todavía preparando material. Pero bueno, el griego lamentablemente para nosotros es una lengua muy morfológica, ¿sí? Dependemos mucho de las terminaciones. Entonces, yo les marqué acá con rosita, digamos, les marqué las terminaciones de una sola de las conjugaciones, porque después en el resto de las conjugaciones, omega 3b, etcétera, las terminaciones acá, por ejemplo, son iguales que acá. La única diferencia que hay entre esto y esto es el tipo de aumento que tiene. ¿Por qué? Porque en este caso vos tenés un verbo sin preverbio y acá tenés un verbo con preverbio. ¿Mm? Y acá igual, procuré que sea además también verbos que tengan, procuré que sean verbos los mismos, que tengan las mismas raíces, así ven cuál es la diferencia entre un verbo que tiene preverbio y un verbo que no lo tiene. ¿Sí? Fíjense dónde ocurre el aumento. Recuerden que el aumento se da en la raíz, antes de la raíz, pero después del preverbio. ¿Sí? Y además una cosa, como los participios son de presente y los infinitivos también, obviamente no tienen aumento. ¿Sí? Ya cuando veamos el aoristo, vamos a ver que tampoco, los infinitivos y los participios de aoristo tampoco tienen aumento. Solo tiene aumento la parte conjugada. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero si no tenemos esto claro, lo que viene a partir de ahora en las próximas 2 clases va a resultar más incomprensible todavía. Así que esto lo repasan. Lo van a practicar con las chicas. ¿Sí? Yo ahora tengo que revisarles el práctico para que lo puedan subir. Así que eso sería. ¿Sí? Esto ahora lo voy a termino los detalles para que no quede desprolijo en la última parte y lo voy a subir. ¿Mm?
Así que ahora yo voy a dejar de compartir pantalla y viendo que ya son las 6 en punto, esta vez terminamos puntualísimo. Si hay alguna pregunta que me quieran hacer, algo para consultar. Creo que un poco me parece que ya nos orientamos un poco más. Después el resto está en ustedes, repasar los cuadros y observar las cuestiones que resultan. Por supuesto, siempre Y Lucho, estamos... Sí, perdón, pero no, que como recomendación, que estaría bueno si pueden ver el práctico antes del viernes, porque es bastante más difícil de lo que veníamos haciendo, así pueden encontrarse solos con el texto. perfecto, sí, buenísimo, genial. Así ¿Está, que profe, el práctico en Moodle? ahora yo lo reviso, ya, las chicas ya me lo mandaron, así que yo ya me compete a mí revisarlo, a ver si hay algún errorcito, y una vez que se los mande a las chicas, ellas lo van a subir. ¿Sí? Sí, les avisamos por el aviso que les llega al mail en cuanto lo subamos. Genial. Bueno, espero que les haya quedado más claro todo un poco, que les hayamos orientado un poco en este mapa brutal de la tercera declinación. Pero bueno, tienen los mapas, digamos así. Ahora ustedes tienen que ir hasta el tesoro e ir practicando los paradigmas, ¿sí? Así que bueno, eso sería todo, chicos. Nos vemos y bueno, que tengan una linda semana, lo que Adiós. queda de ella. Así que nos vemos. Chaucito.